Bienvenidos a la práctica número 3 de la materia Programación de Sistemas. Esta práctica se nombra Aplicación de un ensamblador y es presentada por el alumno Hernández Reséndiz Dayan Michel. Como primera parte de esta práctica número 3 procederemos a resolver el cuestionario preliminar de esta misma. Como primera pregunta tenemos que describir la arquitectura interna de nuestro microprocesador. En este caso, la arquitectura interna de un procesador en general, ya que debido a la inmensa cantidad de procesadores de estos tiempos es imposible obtener uno específicamente tan detallado como lo es el general. Bueno, un procesador en general lo podemos dividir en un sistema microprogramable. Esto es, lo podemos dividir en diferentes unidades, como por ejemplo la exterior, que serían los periféricos, que pueden ser de entrada o de salida. Por otra parte también tenemos la unidad de entrada y salida de los buses de dirección. En otro bloque tenemos la unidad de memoria, que puede ser la memoria RAM y la memoria ROM, ambas de memoria principal. Otra parte más importante de nuestro arquitectura es la unidad de procesamiento central, que es donde está ubicada la unidad aritmética lógica, la unidad de control, los registros, y estos se apoyan del reloj, que es el que manda los impulsos eléctricos para que funcionen correctamente. Todos estos bloques de unidades del microprocesador son conectadas por buses que hay de diferentes tipos, por ejemplo bus de direcciones, bus de control y bus de datos. Ambos buses funcionan en diferentes direcciones, como lo podemos ver aquí en este diagrama. Como segunda pregunta del cuestionario tenemos que mencionar las características de este ensamblador usado. En este caso es el ensamblador TASM, y algunas de sus características son: puede ordenar segmentos alfabéticamente, genera referencias cruzadas en un listado. También indica al ensamblador que incluye sentencias condicionales falsas en el archivo de listado. También muestra conjuntos de errores en la línea de archivo fuente. Permite la inclusión de archivo objeto de información para su depuración, es decir, tiene un pequeño debug. También crea el ejecutable para MC2. Crea también un ejecutable para COM y un ejecutable .exe. También crea ejecutables exe y DLL. Aplicaciones para .exe también las crea. Archivos DLL para Windows. Incluye información simbólica para el debug. No crea archivo mapa. Usa una memoria expandida y también extendida. Como parte de las características también tenemos que mencionar cuáles son sus desventajas. En lo personal, las desventajas que he encontrado en este ensamblador referente a otros es que solo trabaja en un entorno, digamos, de consola, es decir, no hay entorno gráfico, no es tan amigable como otros. Solo funciona también, otra desventaja, para 32 bits, no es compatible con la arquitectura x86, y en este caso lo tenemos que funciona para Windows. Entonces esas serían sus principales desventajas. Pasando a la pregunta número 4 y número 5, que las vamos a englobar en un solo cuadro, que es un cuadro comparativo de ensambladores para Linux y Unix, y la 5 sería para Windows, MC2 y Mac OS. En este caso tenemos un cuadro aquí comparativo de los distintos ensambladores, y por ejemplo tenemos el nombre del ensamblador, qué operativo funciona, si son de fuente abierta. Esto quiere decir si para usarlo no tenemos que pagar ninguna licencia, y también si en caso de que sí se tenga que pagar la licencia, de qué empresa es esta licencia. También en la otra columna tenemos la arquitectura en que trabajan, es decir, x86 y 64. Recordamos que la arquitectura x86 es una arquitectura de 32 bits
que se puede emular en un procesador de 64 bits, pero sin en cambio la arquitectura de 64 bits no puede ser emulada, es decir, tiene que correr nativamente. Entonces tenemos aquí el cuadro comparativo. Por ejemplo, alguno representativo puede ser el FASP, que trabaja para Windows, para DOS, para Linux, para Unix Live. En este caso FASP es de fuente abierta, las licencias de BSD, y sí trabaja para ambas arquitecturas, que sería x86 y 64 bits. En otro caso de otro ensamblador popular sería el MASP, que vemos que trabaja para Windows y para DOS. En este caso no es de fuente abierta, sino que hay que pagar una licencia, en este caso a Microsoft, que es el dueño de este ensamblador, y también soporta la arquitectura x86 y 64 bits. En otro caso tenemos el TASM, que es el que vamos a usar para ensamblar nuestro programa Hola Mundo en la segunda parte de esta práctica. Tenemos que funciona para Windows y para DOS. En este caso no es de fuente abierta, sino que hay que pagar una licencia propietaria, y también, como mencionábamos en una desventaja, no es compatible con la arquitectura de 64 bits, es decir, solo funciona con 32 bits. En otro caso, por ejemplo, de un ensamblador que solo funcione en Unix, por ejemplo, tenemos el AT&T, que solo funciona en Unix, no es de fuente abierta, y sí soporta arquitectura de 64 bits y asimismo de 32. Con este cuadro comparativo terminaríamos la parte del cuestionario preliminar y continuaríamos con la demostración del ensamblador en la siguiente parte. En esta parte de la práctica vamos a realizar el ensamble y el linkeo de un programa. En este caso será el Hola Mundo. Para esto vamos a usar el ensamblador que se llama TASM. Este ensamblador es la versión 1.4. Bueno, para realizar este programa de Hola Mundo, primero que nada pues tenemos que tener el código fuente. En este caso el código fuente se debe de escribir en un editor de texto. En este caso es el bloc de notas, pero es muy importante recordar que no tiene que tener ningún formato el texto. En este caso el texto no tiene formato y se guarda como .asm, que es el tipo de archivo que reconoce nuestro ensamblador. En este caso aquí tenemos el código fuente, y aquí nos demuestra cómo asigna los segmentos, que las instrucciones que manda, la interrupción del programa, el mensaje que va a lanzar en pantalla, que en este caso es un Hola Mundo. Entonces, bueno, ya que tenemos el código fuente, bueno, lo cerramos y ahora sí nos vamos a nuestro ensamblador. Abrimos nuestro ensamblador, que en este caso ya habíamos dicho que es el TASM. Abrimos el TASM. Bueno, ya en el TASM nosotros vamos a elegir un comando que es propiamente TASM, y vamos a poner el nombre de nuestro programa, de nuestro código fuente. En este caso era hola.asm. Este código fuente ya lo habíamos guardado previamente en la dirección donde está instalado nuestro ensamblador para que funcione. Entonces ponemos tams hola a.sm, lo ejecutamos y nos dice que ya realizó la operación y que no tuvo ningún error ni ningún warning. Esto quiere decir que vamos bien. Para saber lo que el archivo que nos debió crear, que en este caso debe ser un archivo objeto, le damos el comando dir, que nos muestra los archivos que hay dentro de esta carpeta. Aquí mostramos que teníamos el archivo hola.asm, que era nuestro código fuente, y después de ejecutar el comando tasm nos ha creado el archivo hola.objeto. Este archivo objeto
contiene instrucciones que solamente la máquina las entiende. Y en este caso ahora tendremos que proceder a usar el comando tlink y ponemos el nombre de nuestro programa, que en este caso es hola, de nuestro objeto. Entonces ejecutamos el comando y como ven no nos marca ningún error. Aquí ya nos ensambló propiamente nuestro objeto que ya habíamos anteriormente creado de nuestro código fuente. Y también vamos a presionar dir otra vez el comando para ver los archivos que nos creó. Presionamos dir y vemos que ya tenemos el hola, el ASM, que era nuestro código fuente. También nos ha creado el hola.exe, que es la aplicación. Nos ha creado el hola.map y nos ha creado el hola objeto también. Entonces en este caso, para ver cómo funciona nuestro programa, solo nos restaría llamarlo como su nombre, hola, y con el .exe, que sería la aplicación. Entonces lo llamamos y como vemos nos ejecuta nuestro mensaje en pantalla, que en este caso era el hola mundo. Y para corroborar bien que los archivos que nos creó, nos vamos a nuestra carpeta donde tenemos nuestro ensamblador y vemos que tenemos propiamente el archivo hola. En este caso es el ASM, que es el código fuente. Después tenemos el archivo hola objeto, que es el que hemos creado con el comando ASM. También tenemos el archivo link de hola, que nos ha creado con el comando tlink. Y también la aplicación, que en este caso es el .exe de nuestro programa. Y entonces así sería como ensamblamos, linkeamos y ejecutamos un programa en ensamblador. Esta práctica es realizada por el alumno Dayan Michel Hernández Reséndiz para la materia de programación de sistemas. Eso es todo, gracias.